Bueno, ya, la primera pregunta es, cuando se te presenta un paciente, ¿cuáles son las preguntas que les haces para saber acerca de su historia clínica y por qué? Toda la historia clínica, por saber de su historia clínica, antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos, antecedentes personales no patológicos, son las secciones. O sea, antecedentes personales patológicos de toda su historia familiar. O sea, qué enfermedades importantes hay en su familia, cómo se trató de su familia, si alguien se murió de algo en especial. En antecedentes personales patológicos, todas las enfermedades que la persona tiene, desde hace cuánto, cómo está medicada, qué cirugía se ha practicado. En antecedentes personales no patológicos, por ejemplo, muy importante el hábito del tabaquismo, el hábito del alcoholismo, o sea, cuánto toma, cuánto fuma. Y ya preguntas más especiales, por ejemplo, para nutrición, si toma refresco, no toma refresco, toma cafeína, no toma cafeína. También, por ejemplo, si es mujer, los antecedentes ginecobstétricos, todo esto, cuántos partos, he tenido abortos, cesáreas, naturales, cuántos hijos, si tuvo complicaciones durante el embarazo y todo eso. Ok. Y, por ejemplo, si es la historia clínica completa. ¿Mandé? Es la historia clínica completa. Ok, no, sí, está bien con eso. Ajá. Y por ejemplo, también a la hora de proporcionar ya la dieta, o sea, Ajá. cómo la realizas? A la hora de realizar ya el plan dietético, ¿Mandé? ¿cómo realiza el plan de alimentación? Sí. El plan de alimentación lo realizo en base a los gustos de la persona. O sea, le hago todo un cuestionario de qué le gusta, qué no le gusta, cuántas frutas y cuántas verduras come, cuánta agua toma. Entonces, en base a eso, le empiezo a decir, a ver, ¿qué desayunos te acostumbras a comer? Y le pongo más o menos, o sea, por ejemplo, si me dice, acostumbro a comer huevito con jamón, entonces yo le pregunto, ¿estarías dispuesto a hacer claras con jamón en lugar del huevo entero? Y luego yo le pregunto, por ejemplo, ¿cuántas días te acostumbras? 5. Podría ser que cuántas, 2, y de harina o maíz. Entonces ya voy ajustando sobre lo que ya come, opciones más saludables, para que no sea un cambio tan radical. Y por ejemplo, ¿dónde comes? Siempre para tus alimentos. Podrían hacer esto, o tú te podrías preparar lo otro, o en donde trabajas hay barra saludable, o cuáles son los complementos que te permiten servirte. Entonces es muy importante sobre los hábitos de la persona, lo que ya está acostumbrada, qué cambios está dispuesto a hacer. Ok, perfecto. Y, por ejemplo, si se te presenta una persona con algún trastorno alimenticio, ¿cómo manejarías esa situación? Ok, una persona con un hábito, un trastorno de la alimentación es súper complejo de tratar, tienes que tener la experiencia y pues estar capacitado en tratar a la persona porque es muy delicado. O sea, primero que nada, tenemos que ver desde hace cuánto tiene el trastorno o sea, desde qué edad se originó para ver, por ejemplo, qué tan arraigado está en la persona, porque es súper difícil, súper diferente tratar un trastorno, por ejemplo, ya súper perpetuado a uno reciente. Y en base a eso, ya empiezas a tú a percibir la gravedad del asunto. También, por ejemplo, qué originó el trastorno, también es muy importante tratar de indagar ya en cuestiones psicológicas de si le pasó alguna situación o si fue, por ejemplo, el bullying, si alguien le dijo que estaba gordo o gorda. Entonces ya empezar a indagar y también es importante ver qué es lo que desata el trastorno. Por ejemplo, en bullying, se trata muy diferente una bulimia, una anorexia, a un, por ejemplo, trastorno de atracón. Entonces tienes que ver, por ejemplo, qué desata la ansiedad en la anorexia o qué desata la depresión en la bulimia, o sea, que la ansiedad también, sobre todo cuando te va a presentar un atracón, qué es lo que la persona está sintiendo, porque está ansiosa de comer y cómo trabajar sobre ese estrés. Entonces, por ejemplo, pues es súper complejo empezar a ver qué alimentos la persona se siente cómoda comiendo, qué alimentos no se siente cómoda comiendo. Por ejemplo, una anoréxica le puede tener muchísimo miedo al arroz o a la papa. Entonces, eso
serían en etapa avanzada. Ahorita todavía al principio no se pueden introducir arroz o papa. Y al principio tal vez sí puede tolerar los panes, por ejemplo los thins, ¿sabes cuáles son? Sí. Entonces, por ejemplo, eso como la socia está a la dieta, sí te puede permitir de que, sí, como thins. Entonces ya empiezas, ok, bueno, vamos a comernos 2 en lugar de 1. Sobre lo que ella se sienta cómoda, empezar a aumentar la cantidad de lo que ella ya consume. Y ya poco a poco ir poniendo una meta, por ejemplo, no como papa o lo que sea, vamos a comerte un cuadrito. Y ya es ganancia con eso, o sea, ir trabajando sobre metas específicas y súper alcanzables para la persona. Sobre todo es eso, ir viendo cómo está ahorita y cómo le podemos poner pequeñas metas a corto plazo. Y también es súper importante nunca pesarla, nunca, o sea, que no sepa cuánto está pesando, que no se pese en su casa, o sea, tú pesarla en el consultorio para ver, obviamente, que tu plan esté dando resultados, pero que la paciente nunca sepa en qué pesos está. O sea, ni cuando tú la pesas ella no puede verlo. Tiene que estar volteada, sí. Ok, wow. Ok, y ya en otro tema, pues ya sabemos que todas las personas son diferentes y que cada quien necesita un tipo de dieta diferente. Sin embargo, ¿cómo te aseguras que la dieta que estás proporcionando al paciente va a lograr un cambio positivo o va a lograr los cambios que el paciente quiere? De bajar de peso. Sí. Porque tú tienes que asegurarte que tenga el contenido energético o calórico del plan de alimentación por ejemplo, alrededor de menos de 500 calorías de lo que ya consume. Entonces, es muy importante aquí realizar recordatorios de 24 horas. ¿Sabes qué son esos? No. Los recordatorios de 24 horas es una herramienta que usamos en nutrición. Por ejemplo, el paciente te dice desde qué hora se levanta y qué está consumiendo de bebida y comida todo el día, depende de qué hora. Y tú en base a eso, tú ya estimas más o menos, ya con la experiencia, cuántas calorías o cuánta es la distribución que está consumiendo. Entonces tú ya puedes decir, está consumiendo alrededor de 2.500. Le voy a dar un plan de 2.000 y ya va a bajar. Por el simple hecho de que tu cuerpo está acostumbrado a estar comiendo 2.500. Entonces, por eso nos sirve ahí mucho la herramienta del recordatorio de 24 horas. Y sobre todo también es muy importante cuando usar esta herramienta, preguntarle, ¿esto lo comes entre semana y también los fines de semana o parejo siempre? Porque es muy importante checar eso. Porque las personas normalmente cambiamos mucho lo que comemos entre semana y el fin de semana. Sí, claro. Ok, entonces te fijas más en cómo ellos comen y luego ya de ahí te basas para hacer la dieta. Exacto, sobre lo que ya está acostumbrada la persona. Ok. Y si de alguna manera la dieta que proporcionaste no está ayudando al paciente, ¿cuál crees que haya sido la razón? Pues siempre le pregunto cuál fue el porcentaje de apego, o sea, no con esas palabras, pero más o menos cuánto se apegó a la dieta. Porque puede ser, pues normalmente es culpa del paciente y no, obviamente no lo hacemos sentir culpable ni le hacemos sentir culpa, pero siempre le preguntamos qué tanto lo siguió, qué tanto no. Yo me voy, por ejemplo, por desayuno. ¿Comiste claritas? ¿Comiste el pan tostado con jamón? ¿Comiste la fruta con el queso cottage? Me voy platillo por platillo para ver si lo cumplió y sobre todo en cantidades, porque muchas veces en eso fallan. En que, por ejemplo, les pongo melón y les pongo un plato pequeño, pero en verdad su porción me dicen, ay no, chin, se me pasó y la verdad me comí un bowl gigante. O le pongo un puñito de nueces y me dicen, ay no, chin, la verdad es que con un puñito no fue suficiente y me comí de que 20 puños desbordados. Entonces, muchas veces lo que falta ahí es el apego a las porciones. Entonces, con eso más o menos me aseguro que si ya lo que falló aquí fue el entendimiento de las porciones. Y por eso te ayuda mucho en tu consulta tener apoyos visuales, por ejemplo, imágenes o las réplicas, los has visto, las de plastiquito. Sí. Para que, por ejemplo, ellas te dicen, ay, sí, me comí, sobre todo en el caso del arroz, que muchísimas personas están acostumbradas a comer arroz. Comí arroz, y tú le enseñas de que, a ver, esa es la porción de arroz.
¿sí te comiste esta o de verdad inundaste tu plato de arroz? Entonces ya les ayuda mucho a verlo y a decir, no, la verdad sí me comí mucho más de esto, no sabía que era tan poquito. Y por eso es tan importante tener esas réplicas o enseñar al paciente con las palmas de las manos, ¿verdad? De que, por ejemplo, la milanesa fue de tu palma de la mano o la mano entera o de más o menos qué tamaño. Okay. Ya sobre eso ir trabajando qué tanto sí le entendió y qué tanto no lo entendió. Okay, entonces básicamente es de que entender, o sea, hacer entender al paciente cómo se va a realizar la dieta, ¿no? Exacto, hacer entender al paciente y también, por ejemplo, lo del plan de ejercicio físico es súper importante. Sí. O sea, que tanto hizo, porque muchas veces cuando el paciente está, por ejemplo, acostumbrado a correr todos los días, y en eso un día no corre, o todo ese mes está corriendo porque hizo frío o llovió o lo que sea, no va a bajar igual porque dejó de quemar esas calorías. Entonces tú también le tienes que decir, el ejercicio le fallaste, lo seguiste, le aumentaste, le bajaste, ¿qué onda? Entonces, súper importante abarcar también eso. Lo del estrés, está súper comprobado, por ejemplo, que las hormonas del estrés, el cortisol aumentado, previene la pérdida de peso. Entonces la persona que también es todo súper estresada, me siento súper ansiosa, va muy de la mano sentir muchos antojos, sentir mucha ansiedad de comer, aparte insomnio, que luego el insomnio aumenta los niveles de leptina, también la hormona que está muy relacionada a la obesidad. Y entonces la persona que no duerme por el mismo estrés también siente más ansiedad, más antojos, más todo. Entonces es un ciclo vicioso que tú también tienes que tratar. Tanto el ejercicio, el estrés, el sueño, que es súper importante, y el apego a la dieta. Okay. Pues muchas veces, como te das cuenta, no nos da el tiempo de consulta para abarcar todo, porque es muchísimo, pero pues es lo ideal. Ok, entonces son como 3 factores que influyen en eso, ¿no? Sí, exacto. Ok. Y ya por último, ¿qué haces para tratar de evitar que se presente otra situación como esa? O sea, que no esté jalando la dieta y... Sí, o sea, donde la dieta que proporcionaste no era la adecuada. Cuando es exclusivamente lo que falló la dieta, le cambio. O sea, por ejemplo, no desayunó esto, ¿por qué? Porque no lo desayunó, no le gustó, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar? Entonces, trabajo sobre eso, o sea, ¿qué entonces le cambiamos y por qué no lo siguió? Si, por ejemplo, me dices que sabes que salgo demasiado a cenar fuera, yo salgo a muchos restaurantes, pues bueno, ¿a cuáles vas y qué puedes pedir? Pues me dicen, voy a la Nacional y ya le enseño platillos que puedes pedir ahí. O voy a Super Salad, ok, pues pídete esto y haz esa modificación. Saber el por qué la siguió, por qué no la siguió, y hacer los cambios necesarios a la dieta. O sea, no entregarle exactamente la misma dieta. Pues ni modo, ahora sí síguela, ánimo. Pues ver el por qué y cambiar tu dieta, porque pues al final de cuentas nosotros también tenemos que cambiar nuestros planes de alimentación para que se adapte al paciente, porque así vas a lograr un cambio a largo plazo. Si no, se vuelve tristemente, como muchas dietas, un cambio a corto plazo y luego vuelven a rebotar, porque pues no lo pueden mantener a largo plazo. Ok, y si ya es de que cosa del paciente, pues lo que habías dicho antes, ¿no? Sí, ya es cosas del paciente, pues también motivarlo, pues porque está estresado, qué puede hacer para manejar el estrés, si no está durmiendo, pues cómo puede dormir mejor, no cenar tan tarde, los tecitos para dormir, algún suplemento. Pues hay muchísimas cosas que podemos hacer también en nutrición para ayudarlos en esa área. Ok, bueno, creo que ya eso ya sería todo. Porque se te vuelve a incluir otra duda o lo que sea, pues avísame. Ok, sí, o sea, si se escucha tantito mal en el video y no entiendo, te pregunto algo. ¿Vale? Si no llego a escuchar bien en el